¿Es el primero y único o es el primero de varios? Este caso, caso similar al de Marina del Pilar Ávila, gobernadora en funciones de Baja California, presidenta además de la Conferencia Nacional de Gobernadores, presidenta de la CONAGO. Sergio Sarmiento, Sergio, Manuel, un gusto, ¿cómo estás? Siempre es un gusto estar aquí. Muy buenas noches, Ricardo Rafael. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Jorge, ¿cómo te va? Sergio Rafael, Ricardo Rafael. Muy buenas noches. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo lees, Sergio? Pues bueno, uno, que no sabemos realmente por qué son las revocaciones o las cancelaciones de visa, nos dicen que es meramente administrativo. Supongo que si hubiera una acusación fuerte en contra de Carlos Torres o de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, pues lo que hubieran hecho las autoridades es esperar a que cruzaran, porque tengo entendido que cruzaban todo el tiempo y entonces los hubieran detenido. O sea que a lo mejor sí es un tema administrativo. Sabemos que el presidente Trump ha venido aplicando medidas cada vez más duras a inmigrantes, a turistas. De hecho, ha habido una caída muy fuerte en el número de visitantes extranjeros, particularmente europeos, a Estados Unidos, por las historias que han surgido precisamente acerca de los abusos con los que se ha tratado a quienes están legalmente en los Estados Unidos. Pero la verdad es que no sabemos hasta este momento. La propia gobernadora dice que sabe que es administrativo, pero que no sabe cuáles son las razones. Yo tengo entendido que cuando hay una notificación de ese tipo se te señala por qué se te está cancelando la visa. A la persona. Sí, a la persona. No al gobierno del otro país. No, bueno, a ver, va a ser difícil que el gobierno de la presidenta Sheinbaum vaya a tener la explicación que pide. No tiene razón para decirle, y nos tienen que explicar. La verdad es que la política migratoria en Estados Unidos, y yo creo que en casi cualquier país del mundo, se aplica de manera discrecional y no se consulta a los países de donde puedan provenir aquellas personas que son sometidas a las leyes. O sea, no, la presidenta no tiene ninguna facultad para ordenar o para decir al gobierno de los Estados Unidos que le tiene que informar, pero supuestamente, hasta donde yo sé, sí suele informar a quienes notifica de una cancelación de visa por las razones, que puede ser algo así tan sencillo como una infracción de tráfico, o puede ser algo más serio, sobre todo pues en un gobierno que ha venido amenazando al gobierno de México con tomar medidas en contra de los narcopolíticos. No sé si sea este caso, ya dije por qué pienso que hubiera sido más fácil detenerlos al entrar a Estados Unidos, pero pues eso es lo que te hace dudar. Sí, hay todo un marco y un contexto. ¿En qué contexto lo lees tú, Jorge? Yo creo, ahí sí difiero con mi amigo Sergio. Yo creo que sí hay un contexto político y un gobierno como el de Estados Unidos puede cancelarle la visa a un turista normal, pero no se la va a cancelar como fue el caso cuando se presentó el esposo, el señor Carlos Torres, que además es un ex legislador, es un político en funciones del ayuntamiento también de Tijuana. Cuando se presentó no se le permitió entrar, no se le dio explicación. El gobierno de Estados Unidos dijo que no tenía por qué dar explicaciones por la cancelación de la visa, y luego sí le informaron a la gobernadora, a Marina del Pilar, que su visa también estaba cancelada. Yo veo muy difícil que sea por un tema administrativo, como se dijo, que no funciona así, porque además hay amenazas ya de cancelación de otras visas. Ya Kristi Noem había hablado de cancelación de visas de políticos y de otros personajes. Le cancelaron la visa hasta el grupo de Los Alegres del Barranco, creo que se llama, hasta el grupo de narcocorridos. Hay presidentes municipales de Sinaloa que tienen visa cancelada, el presidente municipal de Matamoros con la visa cancelada. Y todo indica que no será la primera acción de este tipo. Lo ha hecho, bueno, tiene cancelada su visa, lo acaba de anunciar después del viaje también de Kristi Noem, el presidente Gustavo Petro, que le cancelaron su visa. Es una medida que está tomando Estados Unidos, y hay 350 funcionarios venezolanos que tienen cancelada su visa. Son medidas que está tomando Estados Unidos que son, podríamos llamar, señales, que son quizás un punto intermedio entre una acusación formal y una acusación política. Pero me parece que el tema de fondo que tenemos aquí es las tramas
políticas de protección del crimen organizado en sus distintas vertientes, que es una demanda que viene presentando Estados Unidos en forma pública desde hace ya prácticamente desde que asumió el presidente Hemos Trump. escuchado a Trump y quizás desde antes de asumir a su secretario de Estado, al vicepresidente, a la secretaria de Seguridad, al jefe del ejército norteamericano, a todos hablar de este contubernio, y lo han dicho con todas sus letras, de la intolerable complicidad, ¿no? entre el gobierno mexicano, o una parte del gobierno mexicano, y grupos del crimen organizado. Ricardo. Aquí hay una pequeña mentira, que yo tengo la impresión de que si uno jala el hilo, se va a caer el vestido completo. La pequeña mentira viene cuando Carlos Torres y Marina Ávila dicen ambos que les avisaron que les iban a retirar la visa. La investigación que hace el semanario Z, hoy Adela Navarro publica justamente esta información, da datos muy distintos. Lo que dicen es que en efecto hace 15 días, no antier, hace 15 días, Carlos Torres quiso entrar, lo detienen y le dicen, hay instrucciones no solamente de no dejarlo pasar, sino de romper y retirarle la visa. O sea, hace 15 días que Carlos Torres sabe de esta circunstancia, se tragó la información, se la guardó. Y en efecto, lo que dice Adela Navarro, y es una fuente bastante confiable, es que entonces la autoridad estadounidense le llamó a la gobernadora, por razones obvias, es la gobernadora del estado vecino y uno tan importante como Baja California, y le dijo, vamos a retirarle a usted también la visa. Añade, si estas dos cosas son ciertas, y la diferencia de fechas es donde está la mentira, añade Adela Navarro que en la investigación le advierten dos cosas, que al señor se le retiró la visa porque se le está investigando no en California, sino desde Washington, y que está sometido a una investigación. Y que a partir de esa investigación se decidió también retirar la visa a la esposa, a pesar de que es gobernadora, y en efecto, como dice Héctor de Mauleón, que ahí viene el desvisadero. Es decir, que esta es la primera de una serie de visas alrededor de un mismo grupo ilícito con el cual tendría relaciones Carlos Torres. Entonces, en esta brecha de verdades y mentiras sí nos estamos encontrando con algo mucho más gordo, y bueno, pues va a ser muy, muy difícil para Marina Ávila desdecirse lo que dijo hoy en la tarde. ¿Sí? O sea, ella tuvo que haber leído, a ver, el semanario Z se publica ahí en Tijuana, ¿no? A ver, es muy difícil que no supiera lo que ahí se estaba diciendo, y la manera como flagrantemente trata de ocultar y regresar a la versión de que a los dos les dio un aviso al mismo tiempo, sí me parece bastante sospechoso. Oye, porque más, ese es el marco cuando estaba desarrollándose o iba a comenzar el tianguis turístico allá precisamente en Baja California, que se vendió como un tianguis turístico binacional. Ahí estuvo la gobernadora y no estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque mucho se dijo en las semanas anteriores que podría ir, que podría asistir, que podría estar en la inauguración. No estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, sí estuvo la gobernadora, quizá por eso decidieron callar en aquel momento. Era un mal timing para salir con una noticia de estas características. Ahora, parece que entonces, siguiendo ese hilo y esa lógica, este no va a ser un caso aislado. Es decir, este no va a ser el primero y el último, quizás el primero de varios más. Sí, y si eso ocurre, pues estarán claras las señales. No sabemos tampoco qué tantas pruebas tenga el gobierno de Estados Unidos en contra de Carlos Torres, de la gobernadora Marina del Pilar, o qué tantas pruebas tenga en contra de Gustavo Petro, o si sea nada más la reacción hacia Petro, pues una decisión de que este señor es izquierdista y me ha estado cuestionando y por lo tanto lo castigo. Tampoco estamos viendo, hay que señalarlo, políticas racionales por parte del gobierno de Donald Trump. Habrá que ver. Lo que sí está muy claro es que las quejas del gobierno de Trump al gobierno de México por permitir que sigan existiendo en México los narcopolíticos, pues han sido muy claras. Y sí podría ser esto una señal muy clara en ese sentido. Pero si fuera así, me da la impresión de que el mismo gobierno de Estados Unidos hubiera señalado las razones. ¿Por qué? Porque si estás quitando una visa para dar una advertencia, pues tienes que
tienes que especificar la advertencia, si no se va a quedar en el aire. Ahora, ellos porque trataron de cruzar. Sí, Carlos Torres. Quizá otros no traten Había de la cruzar instrucción porque de que no podía cruzar. Porque Y que ¿para qué? Pero Porque además hay juicios en curso, cursos en desarrollo en Estados Unidos, hay acuerdos a los que se han llegado, se están por llegar de criminales mexicanos en Estados Unidos, hay un montón de líderes de la delincuencia organizada hablando allá. Tienes el tema del contrabando de combustibles, el llamado huachicol fiscal, que parece estar un poco en el centro de todo esto, desde el tema Carmona hasta las repercusiones que tuvo en Baja California, el decomiso de Ensenada y de Tampico, Altamira, bueno, esos que se presentaron. Y están las denuncias que están firmes en Estados Unidos sobre ese tema. Está el tema de los juicios. No es menor la llegada de Griselda López y del resto de la familia de Ovidio y de Joaquín Guzmán López. Además, ellos a sí los pudieron Estados cruzar la Unidos. frontera sin No, 16, fueron recibidos familia. o sea, no, eso es parte de una negociación. La cantidad de información que tiene que haber es muy grande y como tú dices, sabemos porque trataron de cruzar la frontera que al señor Torres y a la gobernadora les quitaron las visas. No sabemos si eso está operando hacia otros políticos, otros funcionarios y la situación en la que están las investigaciones. Pero desde hace tiempo, aquí lo hemos platicado incluso en varias oportunidades, el tema del pedido de Estados Unidos de desmantelar las tramas políticas de protección de crimen organizado, no solamente estoy hablando de fentanilo, sino de crimen organizado, incluyendo migración, el huachicol fiscal, las demás actividades, están presentes desde la toma de posesión, desde aquella intolerable alianza del que hablaba aquel comunicado de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, yo me quedo con esta frase, ¿no?, que reporta el semanario Z. Dice: es una investigación sobre un grupo ilícito, el cual estará vinculado a Carlos Torres. La siguiente pregunta es: ¿qué grupo o grupos ilícitos operan en Tijuana? Porque de ahí viene parte de la discusión. Tampoco es que sean muchos grupos los que están operando en Tijuana. Es decir, como se habían distribuido los distintos cárteles la frontera, pues Tijuana era uno de los centros de operación principal del Mayo Zambada, ¿no? Que, pues según estamos enterados, está del otro lado haciendo declaraciones y proporcionando información falsa quizá para librarse, quizá verdadera, pero es muy difícil desvincular estas aprehensiones que se dan alrededor del cártel de Sinaloa de lo que ocurre también en la disputa por Tijuana y de los grupos que operan ahí. Desde luego que hay otros más pequeños, pero uno de los puertos de salida de la Maguiza fundamental era Tijuana. Y lo sabe el Mayo y lo sabe Ovidio Guzmán. Y de la disputa entre el ex gobernador Bonilla y la gobernadora Ávila, que también es una disputa, no sé si precisamente de ellos en persona, pero sí en sus estructuras pública, de distintos, se habla de distintas relaciones con grupos del crimen organizado, pero yo me quedaría con la idea, no necesariamente cuando se habla de crimen organizado tienen que estar hablando, en este caso, me parece, de drogas. Dice lo que grupo ilícito, es que se llama la atención la terminología. Grupo ilícito, yo creo, recordemos que están muy vivas las investigaciones de contrabando de combustible. Aunque esto le importa a México, no a Estados Unidos. A Estados Unidos sí, acaba de tener toda una red en compras combustible. ¿Por qué hay contrabando de combustible de Estados Unidos a México? Porque los precios en México son significativamente mayores. ¿Qué están haciendo? Pues están comprando combustible en los Estados Unidos y están cruzando la frontera. Esto beneficia, por supuesto, a los vendedores de combustible en Estados Unidos. Yo tengo ahí mis dudas. Yo creo que el crimen que realmente les interesa a los estadounidenses o al gobierno de Estados Unidos es el narcotráfico. No creo que el tráfico de personas, ¿eh? El tráfico de personas les molesta muchas cosas, pero el que les compres combustible a ellos y no se lo compres a Pemex, porque aquí en México por los impuestos que se cobran el combustible es mucho más caro, la gasolina es mucho más cara, no tiene mucho sentido. Pero ellos lo están viendo como una de las fuentes de financiamiento principales de los grupos del crimen organizado. Por eso fue la detención en Texas apenas la semana pasada de toda una red. Ahora, ¿qué tanto han visto el respaldo? Porque en otras ocasiones salen todos los gobernadores y aparece el partido y el Senado y diputados, todos a cobijar al señalado. Sí. Pero en esa magnitud, en esa proporción, es la presidenta de la CONAGO. Apareció la presidenta del Comité Ejecutivo
de Morena en Baja California. Arturo Ávila, el portavoz de los diputados de Morena, también sacó un desplegado defendiendo. Pero yo no vi Marina. al Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Pero hay una explicación, ¿no? Si lo que dice la gobernadora, y me imagino la llamada, o si no, la ficción, ¿no? Diciendo, a ver, no es grave, esto es un asunto administrativo, ¿no? Nos llamaron a los dos, nos dieron esta información, está raro, es parte de la relación compleja, nos está pasando a muchos, nos está tratando como si fuéramos Juan cualquier persona, Juan Pueblo, pues entonces el partido le baja, ¿no? A ver, esto es un asunto administrativo. Ahora, si esto se eleva a ser un problema político, pues va a ser muy difícil que el gobierno no saque las manos, no se van a embarrar frente a una investigación que podría condenar, pues en este caso no a la gobernadora, pero sí a su pareja, ¿no? ¿O sí? Y sería un costo político para ella, también indudable. Y tú tienes, además, no es tan fácil cuando te retiran una visa volver a recuperarla, sea o no administrativo el tema, ¿no? Hay personajes... Julián Álvarez, ¿no? El cantante, tuvo denunciado por los FARC, le retiraron la visa y no la ha recuperado. Pero no igualmente... puede, y estamos hablando incluso de turistas... pero en las últimas semanas hemos visto muchos casos de cancelaciones de visa por faltas menores, por infracciones de tránsito. Esto es parte también de la nueva política de Donald Trump. Sí, pero estamos hablando de una gobernadora y su esposo, pues ¿no? bueno, habrá que ver cuál es la Departamento de Estado. Sí, y no es la gobernadora de Tlaxcala, ¿no? Sino del puñado de estados de la ciudad fronteriza más importante. Si Rubén Rocha tratara de cruzar a Estados Unidos, ¿tendría su visa todavía vigente, el gobernador de Sinaloa? No lo sabemos efectivamente. O Américo Villarreal, no sé, un montón de personajes. Ahora, el temor de Morena ha sido desde el principio que si cae un gobernador, en este caso una gobernadora, caen varios, ¿no? O sea, a ver, Rubén Rocha quizá debió haber sido el primero cuya visa se pusiera en cuestión. A lo mejor lo que pasa es que no ha intentado cruzar después de aquella vez, ¿no? Pero que tampoco demostró que estuviera allá. Aunque venía él decía que venía de Estados Unidos en un avión de un empresario. Sí. Ahora, la pregunta es si después de eso quiso regresar o lo intentó. Y el tema de los juicios hay que tenerlo presente porque eso es clave. No los podemos separar. Jorge, gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Manuel. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Pásenla muy bien.